simplemente estamos hablando de despegarnos de esos dogmas que considero, y me hago bastante responsable por lo que estoy diciendo, nos han llevado, y retomo lo que dije hace un rato, a tropezar en contra de la misma pared durante 17 años, porque simplemente esto no parece ser tan socialista, esto no parece ser tan rojo. Entonces hay que eliminarlo, extirparlo y desaparecerlo del mapa político, porque simplemente no me parece que es dogmático o se apega a mi normativa. Allí comprendí con esta lectura, cuando el general hablaba de querer lograr el crecimiento económico autosostenido y que por encima de los tratados se debía producir a bajos costos. Allí es cuando afirma en la misma entrevista: dudo, estoy citando nuevamente, dudo del nacionalismo genuino de la mayoría de los venezolanos. En ese tiempo, desde España. Tomando esto en cuenta y aún en las respuestas a esas interrogantes que se pueden surgir, me dirijo a hacer revisión nuevamente y manifiesto que primero debemos ser partícipes de la adquisición del conocimiento científico y medible en el ámbito económico. Tenemos que reconocer que como nacionalistas el Estado debe tomar las riendas, si bien se quiere, hasta que se compruebe su estabilidad, de aspectos como el transporte público, solamente por dar un ejemplo, y lo digo con mucha responsabilidad. Pero no olvidemos que tanto el sector privado como el público deben trabajar tomados de la mano, siempre y cuando hayan unas leyes que determinen el papel de cada uno sin restar importancia en ningún lado. En ningún lado. Trato de expresarme sobre las bases de lo que pienso como individuo, como nacionalista, como músico, como docente, como hombre, como hijo, como futuro padre. Pero sobre todo porque soy un hombre que desea, sueña y se desvíe por apostarle a un país que le dio oportunidades a los míos a llegar acá. Simplemente este país le abrió las puertas a mis abuelos en el 54 y vengo de un seno de una familia, como muchos de acá, de una familia muy humilde que creció y que obtuvo lo que podemos tener ahorita materialmente hablando con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. El tiempo es oro y soy un hombre de palabra, así que iré eventualmente cerrando la ponencia y quiero citar una miscelánea del libro El Manifiesto para una Revolución Nacionalista Democrática, aunque rechace muchas cosas que tienen que ver con revolución, pero es el nombre del libro, del señor José Ramón Gutiérrez Rodríguez. Esta reza: el nacionalismo democrático patrocina al Estado coordinador e interventor para armonizar la economía y el desarrollo de los países pobres como una necesidad indiscutible, evitar la especulación, orientar la producción, aplastar la inflación y tener un presupuesto y una balanza de pagos equilibrados. Son sus deberes principales explicar, tomando en cuenta el concepto del Estado, obviamente de ser posible. Ya para cerrar, yo quisiera nuevamente hacer un reconocimiento a todos los presentes y a los muchachos del movimiento. Primero por la organización, segundo por la receptividad y tercero porque debo insistir en todas estas vicisitudes que hemos enfrentado como movimiento estos últimos 4 años. No quiero hablar de los calificativos que nos han dado porque sería caer en lo mismo que ya hemos tratado de dejar atrás, Nelson, muchachos, y no vale la pena hablar de esos calificativos, pero considero que debemos seguir preparándonos desde la parte intelectual para enfrentar con unas bases bien sólidas a niveles ideológicos, estoy hablando, estas conceptualizaciones que se tienen del nacionalismo venezolano, donde intentan satanizarnos, ponernos en tela de juicio con términos que bien ya todos conocemos y que no pienso nombrar acá porque sería darles más propaganda. Debemos continuar en una lucha de apostarle a un país donde afortunadamente los que nos quedamos acá todavía tenemos una convicción de crear un movimiento como el que hemos creado y de luchar todos los días, insisto, por ver materializarse y ver cómo se concreta esto con reuniones y con encuentros como este. Y que este, por favor, sea, no el primero porque no es el primero, pero que sea uno de muchos más. Que sea este un 23 de enero más de los venideros. Mis palabras de cierre, ustedes muchos las conocen por las redes sociales, mis compañeros, mis amigos, mis hermanos de lucha. Creo que tenemos que llenarnos de 2 cosas fundamentales. Y para mí, el hombre está hecho de muchísimas cosas, pero sobre todo de disciplina y de voluntad. Así que voluntad de hierro, disciplina de fuego,
sigamos trabajando y muchas gracias.